Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Voy a intentar traeros una explicación personal de por qué el liberalismo no funciona y por qué el estatalismo cada vez funciona mejor. El liberalismo tiene multitud de virtudes, entre otras cosas que las sociedades más liberales permiten otras formas de pensamiento. También tiene otro problema, y es que aunque la gente piense que le gusta la libertad, en realidad la gente piensa que le gusta que la gente piense como él para formar una sociedad. Pongo un ejemplo. En una sociedad liberal podría haber musulmanes, cristianos, comunistas, capitalistas, etc. En una sociedad comunista no puede haber capitalistas. En una sociedad musulmana se impedirá o se dificultará como mínimo que haya otras religiones. En una sociedad cristiana se impedirá o se dificultará que haya, por ejemplo, musulmanes. Pero en el liberalismo no pasa así. Eso se respeta porque entendemos que las soluciones diversas pueden ser mejores las de otros. Y para llegar a este concepto, para llegar al concepto de que tenemos que aceptar que los demás tienen derecho a hacerlo de otra forma y estar equivocados y que nosotros no debemos influir en sus vidas, hace falta una cosa vital, hace falta madurez. Cuando eres joven, tiendes a pensar que puedes cambiar el mundo y yo creo que eso está en la naturaleza de la juventud, que básicamente contigo empezó la historia. Hace poco debatía con una compañera de trabajo bastante joven, 25 años, búlgara, muy simpática, y ella me decía que los viejos que estaban en el gobierno en Bulgaria lo hacían todo mal y que eran cristianos y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía, digo, bueno, pero es que ellos tienen derecho a estar equivocados. Es que ellos tienen derecho, y si son mayoría, por eso ganan las elecciones, a hacer lo que hacen, porque por eso ganan las elecciones. Pero ella insistía en que esas leyes ya no se aplicaban porque son dinosaurios, etc. Y en ese momento recordé que yo de joven era prácticamente igual. Yo pensaba, si no son capaces de configurar Windows, no son capaces de manejar un ordenador o hacer Word o cualquier cosa de ese tipo, ¿por qué esta gente está manejando un país? ¿Por qué esta gente, que son unos inútiles, no dejan el poder a los jóvenes, que son los que tenemos ahora mismo todas las soluciones? Y no, no era así. Mirad, cuando somos niños necesitamos a la sociedad tanto que no comprendemos el mundo si no están nuestros padres cerca. Es decir, no puedes pasar la noche solo cuando eres muy chico en la casa porque te da miedo, porque sin tus padres no te consideras capaz de pasar la noche solo. Eso sigue pasando a lo largo de la vida de joven y cada vez vas necesitando menos a tus padres. Pero en estos tiempos en los que se tienen menos hijos, se cuidan mucho más a los hijos, se vigilan mucho más a los hijos, se procuran minimizar al máximo los riesgos que puedan sufrir los niños. Por eso se controla más cuándo se sale, con quién se sale, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto me pasó a mí, y esta es la anécdota del tema este. Pues que seguimos siendo no autónomos durante mucho más tiempo, o al menos tenemos esa sensación, aunque seamos ya autónomos. La cosa es que cuando tenía 22 años yo me independicé de mis padres. Me fui a vivir fuera y tenía un trabajo bastante malo, porque cuando eres joven no tienes nada. También esta es otra de las razones por las que la gente joven suelen ser de izquierda. Creen en la redistribución de la riqueza porque cuando empiezas no tienes ni experiencia ni puedes generar valor fácilmente, no tienes nada. Bueno, el caso es que aunque yo me independicé, como decía, muy joven, no fue hasta los 33 años que tuve una sensación de independencia real. Pues mi padre falleció. Tened cuidado con el sol. A mi padre lo mató un melanoma. Ni el tabaco, ni el alcohol al volante, lo mató un melanoma. Cuidado con el sol. Pues cuando mi padre murió yo sentí una situación de indefensión gigantesca. Por primera vez pensé que no podía permitirme tropezarme. Por primera vez pensé que no había nadie para poder ayudarme si tenía algún tipo de problema. Y, y esa sensación fue terrible. Con el tiempo me fui dando cuenta de que eso no era así, que yo llevaba tiempo, que era completamente independiente, que no necesitaba a mis padres para ayudarme para nada y que mis logros, mis fracasos y mis éxitos eran solamente míos.
Empecé a aprender que era completamente responsable de mis actos con 33 años y eso es un poco triste. Si nos fijamos, ahora mismo tenemos la madurez mucho más retrasada que antes. No nos sentimos completamente responsables de nuestros actos, algunos incluso con 80 años. Los que son muy de izquierda consideran que si cometes una mala decisión, muchas veces debe ser el Estado el que te rescate de eso. Si, por ejemplo, decides no estudiar algo que te da dinero para mantenerte a ti y a tu familia en el futuro y eres incapaz de mantenerte a ti o a tu familia, consideran que papá Estado debe venir y salvarte. También tened en cuenta una cosa, eso no ha pasado en la antigüedad. En la antigüedad el 99% de la gente era pobre. Si un padre veía que su hijo se gastaba el poco dinero que tenía en juego o se lo gastaba en una empresa o en lo que sea, normalmente el padre no tenía con qué ayudarle, le podía ofrecer trabajo y un plato en la mesa, poco más. Y muchas veces ni siquiera estaba ahí, tened en cuenta que la esperanza de vida antiguamente era mucho menor, porque los trabajos además eran muchísimo más duros. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Mi conclusión de todo esto es que somos una sociedad mucho más infantilizada, ahora tenemos menos hijos y los cuidamos mucho más. Por lo tanto, también estamos acostumbrados a que nos cuiden hasta mucho más tarde. La edad a la que los niños se van, o los jóvenes, o los adultos se van de casa, es mucho más larga. Entonces, el liberalismo no va a triunfar por la sencilla razón de que la gente no confía en sí misma lo suficiente para hacerse responsable de sus actos. Si le pasa algo malo a él, pues lo que quiere es que vengan los demás, obligar a los demás a rescatarle, a ayudarle. Bueno, este es mi punto de vista, puede ser que esté equivocado, dejadme en los comentarios, dejadme vuestro odio y decidme si os gusta que meta anécdotas personales en los razonamientos. Creo que lo hacen un poco más humanos y que quizás sea merecedor de un poco más de odio en lo personal. Venga, un saludo y hasta otra.